Hemos invitado a Michelle Ajueta porque interesa conocer de cerca cuáles pueden ser las sinergias en cuanto a gestión de desarrollo local, ¿no? Dicho de otra manera, cómo los alcaldes, cómo las autoridades locales pueden convertirse en promotores en generación de inversión, sea esta pública, privada, cómo generamos en ese nivel de confianza que tanto se necesita para lograr el desarrollo. Y esto coincide con una reunión que ha sostenido hace poco menos de 24 horas Michelle Ajueta con un grupo de alcaldes, justamente alcaldes que resultaron afectados post desastre, por efecto del fenómeno El Niño Costero, ¿no? Entonces vamos a conversar con él también un poco para que nos cuente las experiencias, cómo se desarrollan los planes, cómo se ejecutan estos en zonas tanto urbanas como en zonas rurales, básicamente en zonas donde hay agro. Michelle, como siempre es un gusto tenerte, ¿cómo estás? Muchas gracias, les estaba escuchando y más allá de los problemas que han comentado, yo creo que hay ese marco real de algunas deficiencias, ¿no?, del actual gobierno, y una de ellas es todo el tema de la descentralización. Así es. Inclusive, con todo respeto, pero bueno, meten la pata hablando de que los alcaldes no tienen capacidad, que lo están haciendo mal, que no tienen visión, que no tienen planes, ¿no? Especialmente en la zona del desastre, cuando han sido ellos, en su mayoría, los que han dado la cara con sus vecinos y que también sus propias familias y ellos mismos son damnificados, ¿no? Estoy hablando especialmente del norte, ¿no?, de Piura, de zonas de Lambayeque, de La Libertad y de Tumbes, ¿no?, que fueron dañadas severamente y que hasta ahora, como todo el mundo sabe, no hay nada. Y dentro de lo que están hablando, por ejemplo, la huelga de maestros que acaba de mencionar, si han escuchado bien, el gobierno le echa la culpa a los gobiernos regionales también, ¿no? Entonces es no entender qué modelo de desarrollo y de Estado queremos en el Perú, ¿no? Así es, don Michel. Ese es el problema, para hablar luego de lo que tú dices, de la gestión concreta. Hay una preocupación porque ya los escolares habían estado perdiendo clases por estos problemas del fenómeno climático, ahora se suma esta huelga, y como usted dice, ¿qué cree? ¿Que ha habido una falta de gestión para entrar a un diálogo y poder solucionar este tipo de problemas por parte de las autoridades locales o regional, en este caso? Bueno, en este caso concreto creo que falta un diálogo mayor entre todas las partes del SUTEP. Yo soy profesor, creo que lo recuerdan todos, aparte miembro del SUTEP como todos los profesores y maestros del Perú, ¿no?, como en su mayoría. Y creo que también hay que reconocer que hay una especie de pugna interna que también está dificultando. Ahí es el tema, ¿no? Porque... O sea, son las tres cosas, ¿no? Yo creo que una falta de relación directa entre el Ministerio de Educación y el SUTEP a nivel nacional, y también los SUTEP regionales que tienen voz y tienen militancia en muchos aspectos, ya sea de un partido o de otro, ¿no? Eso yo creo que hay que hablarlo así de claro, ¿no? Claro, y ahí está radicando el problema. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con dirigentes del SUTEP, o sea, del CEN nacional, claro, que en realidad, hay que decirlo, ¿no? Bueno, siempre ha estado, por lo menos, o sea, el control lo ha tenido siempre Patria Roja, ¿no? Pero en los últimos meses estamos asistiendo a una presencia un poco más sistematizada de grupos que tratan de registrarse. Esta mañana hemos leído una entrevista, por ejemplo, en la revista Caretas, del propio ministro del Interior, haciendo señalamientos ya directos, Michelle, ¿no? Habla de Movadep, habla de CONARE, y que en realidad, como tú bien apuntabas, también ha faltado un tino político de parte de las autoridades del gobierno. Hay que decirlo con nombre propio de la ministra, porque el interlocutor válido siempre ha sido el CEN nacional, y ¿no? Lo relaciono por lo que hemos comenzado la entrevista, claro, o los comentarios, de la importancia de lo local, que yo siempre lo diré, porque justamente lo que estás diciendo son grupos o sindicatos locales, provinciales o hasta regionales, que quizás tienen un punto de vista distinto de la Dirección Nacional de SUTEP. Claro, pero de ahí caer exceso radicalismo. No, pero por supuesto, ni dudo, lo hablo en la universidad, lo hablo en todas partes, ¿no? Por favor, jamás con ningún grupo que reivindique la violencia como método político. Eso para mí, por favor, eso está clarísimo. Pero también es cierto que hay que ver las realidades locales de otra manera. Y entonces nos evitaríamos estos problemas. Incluyo ahí la gestión municipal, incluyo las asociaciones, incluyo, por ejemplo, lo de salud, cuando hay más problemas, de este caso de Yurimaguas, tan triste, ¿no? Pero ves dónde se da, en regiones, en provincias. Y creo que el equipo de gobierno, me atrevo a decir, está dejando de lado este análisis, ¿no? El análisis de lo
local en el Perú, ¿entiendes? Y no se ve ningún signo. Y no se puede perder. Ni siquiera en el mensaje a la nación. Y el principio humanista de la política no se puede perder, ¿no? No, el humanista y también la política en sí y la comprensión del Perú. Así es, cuando hablamos en el Perú de todas las sangres, cuando hablamos en el Perú de los 1001 Perús, es cierto. O sea, no es solo Lima, diríamos así, ¿no? Y creo que el equipo de gobierno, sin querer meterme contra nadie, me parece que es muy limeño en sus experiencias, en su visión, en su vida diaria, ¿me entiendes? Hay mucho centralismo en todo caso. Yo creo que sí, ¿no? Y además, sobre todo en la visión, ¿me entiendes? Y no hay un valorar más todo lo que se hace en provincias, y ahí de nuevo hablo de los alcaldes y hablo de las organizaciones de provincias también, ¿no? No, y en realidad lo que tú apuntas es sustancial, Michel, ¿no? Porque Lima tiene una agenda, ¿no? Y piensan que se tiene ese principio de antaño que se puede dominar todo el país, cuando hoy las agendas que existen en cada región del país son agendas diversas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su propio linaje, ¿no? Entonces, pero no es solamente la agenda, sino la vida diaria. La vida diaria, el modo de ver, por ejemplo, la delincuencia, la seguridad o la inseguridad, ¿no? El modo de ver el consumo, el modo de ver el crecimiento, el modo de ver los precios. Claro. ¿No? De la vida diaria, digo yo, ¿no? La canasta que llaman, ¿no? Es muy distinto en Lima que en otras partes del Perú, y eso creo que es un error. Y ahí entran, disculpa que vaya lo mío, ahí entran los gobiernos locales. Es interesante, además la analogía que haces es interesante, ¿no? Y así es una analogía al inicio de la entrevista, ¿no? En el sentido que siempre se pone en cuestión la capacidad de gestión de los alcaldes, ¿no? Y esto ha pasado, hay que decirlo, recientemente en el norte del país, específicamente en Piura, ¿no? Y después había una rectificación de Pablo de la Flor, pues nos parece una muy buena persona, hubo una rectificación en decir que se malinterpretó, pero lo cierto, siempre a veces se pone en cuestión el lado de la gestión de los gobiernos locales. Cuéntanos tu experiencia primero con los alcaldes que han estado de Piura contigo conversando. Bueno, termino sobre lo primero que dices, que es cierto que hay gestiones malas y hay corrupción en algunos, pero quiero recordar a todos los que nos escuchan que son más de 2000 municipios, más de 2000 gobiernos locales en el Perú, y cuando hay un gobierno local con éxito, eso no es noticia de primera plana. Claro, de repente cuando uno lo analiza más no tenía por qué ser, como hemos comentado otras veces, ¿no? Que en el Perú parece que el ser honesto es excepción. Es terrible eso, ¿no? Terrible, pero bueno. Entonces, en este caso de la Escuela Mayor y de la relación que tenemos, un convenio con Remurpe, que es la red de municipios rurales, ¿no? Y también ahora le han añadido urbanas, pero en fin, más de provincias, ¿no? Y el día de ayer ha habido varias reuniones acá en Lima, una con la Escuela Mayor, especialmente analizando con los alcaldes de la Mancomunidad Tallán, que la preside el alcalde de La Arena, así es, en Piura, el señor Harrison, ¿no? Que junto con los alcaldes de Tallán, de Curamori, creo que alguno de ustedes conoce la zona Catacaos misma, ¿no? Y la zona afectada, claro, zona que ha sido terriblemente aceptada en todos los sentidos, ¿no? Así es. Inclusive para los que no conocen la zona, que es una zona de desierto, de arenal, inclusive el distrito se llama La Arena, por eso, ¿no? La Arena, ¿no? Entonces, La Arena se formó una laguna. Así es. Como cuentan las leyendas antiguas, ¿no? Entonces, un gran espejo, eso lo digo simplemente para que los que no se escuchan, pero eso en este caso fue negativo. Tanto el cauce del río, increíble, ¿no? Increíble. Bueno, lo vimos en las imágenes, para que tener que explicar mucho, porque ha habido imágenes increíbles en el caso de Piura, ¿no? Lo hablo porque digo que a veces el cauce tiene 10, 12 metros de alto. Hoy día, ¿no? Donde está el puente. Y todo eso, o sea, llega tanta agua, ha llegado, ¿no? Que sobrepasó los puentes, una cosa que el que no lo ve o el que no conoce quizás no lo cree. Pero bueno, lo que hay es que me dicen los alcaldes que no hay nada, que están muy preocupados porque se anuncia otro niño. Ahorita ya. Entonces, están hablando con el gobierno, yo también, a algún nivel, para que si comienzan algún tipo de obras, que las comiencen rápido y que tengan en cuenta que quizás ellos sabrán más que nosotros, ¿no? Pero están pronosticando un periodo de lluvias fuerte dentro de 2 o 3 meses, nada más. Entonces, que no comiencen obras cuando va a estar el niño encima, que es lo de siempre, ¿no? Ese es un consejo. Y otro, también como amigo lo hablo, inclusive el día de hoy también y ayer, del mismo amigo Pablo de la Flor y el presidente de la República, lo digo con toda amistad, ¿no? Bueno, yo por mi experiencia de gestión y por la
partes que como Escuela Mayor hemos estado en zonas de emergencia, concretamente, por ejemplo, que hablábamos el otro día, 4 años en Pisco, ¿no? Así es. Pisco y Chincha, en la zona del terremoto. Yo les aconsejaría que no hablen de plata. Ayer, hoy día, sí, esta mañana también, cuando habla de que ya tiene casi listo el plan de trabajo, del plan de reconstrucción. Ha dicho que hay un primer borrador del plan que va a estar a pero quincena mira, de este si mes. recuerdas cómo termina la frase, y tenemos miles de millones, ¿entiendes? Yo digo, no hablen de millones, o sea, no entienden que la gente está sufriendo, no entienden que la gente está en carpa, no entienden que la gente está buscando algún tipo de trabajo, empleo, que es lo que hemos hablado también, empleo, y caen en ese juego, ¿entiendes? Tengo 30.000 millones para vivienda, 15.000 millones para puentes, así no se dan cuenta, inclusive hoy mismo, ¿no? Hoy mismo también lo han repetido. Entonces, bueno, estamos viendo con ellos, yo voy a viajar a Piura la próxima semana, elaborar también, sin negar, por supuesto, ¿no?, el plan que está elaborando, el borrador que ha dicho Pablo de la Flor y otros aspectos de la ley de reconstrucción que quieren aplicar, comenzar a hacer también un plan más concreto desde lo local. En este caso estoy hablando de la mancomunidad municipal de Tallán, que reúne a 8 distritos importantes de Piura, ¿no? Incluyendo Tambo, ¿no? Incluyendo 26 de octubre, o sea, es una mancomunidad muy fuerte, muy activa, de la que están diciendo, o que están pidiendo ustedes. Ellos están haciendo gestiones por su lado, y les ha ido bien, de buscar con la Unión Europea algún proyecto relativamente fuerte, por ejemplo para canales, ¿no? 7 millones y el otro también, de manera que desde lo local también están preocupados por la reconstrucción con desarrollo, con el cambio que se está diciendo, y lo pueden hacer. Ahora, ante este anuncio que ha dicho el señor Pablo de la Flor, que se comienza, al menos se va a conocer el borrador dentro de esta quincena, sí, dicho, ¿no? Dicho. ¿Qué confianza usted, no sé, qué ha recibido, qué ha percibido de las autoridades piuranas? No, de las autoridades piuranas, la mayoría, bueno, hablo de los alcaldes en primer lugar, están un poco molestos también por aquella declaración que hizo el propio Pablo de la Flor, pero reconocen, ¿no?, que a veces se hablan así y están como diciendo un poquito alarmados porque no se comienza y los meses van pasando, y sobre todo lo que he dicho antes, que ellos que conocen bien la zona tienen mucho temor de que llegue un nuevo niño o un periodo de lluvias fortísimos que va a dificultar lo que estamos hablando de reconstrucción. Entonces hay que hacer rápido algunas cosas, ¿no?, tanto a nivel de infraestructura básica, tanto a nivel de atención y de modo de vida de las familias damnificadas y desplazadas, porque siguen viviendo todavía en carpas o en casas provisionales que han puesto, ¿no?, a veces sin agua, a veces sin servicios, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer, quizás, como creo que hablamos la otra vez, quizás mantener todavía un poquito la emergencia, ¿entiendes?, para dar las facilidades de esto que estamos diciendo. Y también el gobierno regional, que me han hablado ellos, la verdad yo no he hablado con el gobernador regional todavía, pero también está muy preocupado, ¿no?, porque no llegan ni las iniciativas ni la libertad de coordinar desde los gobiernos locales, coordinar un poco más con el gobierno central. Ahora, ahí está el reto, ¿no?, exactamente, y esa era digamos, la preocupación nuestra por la experiencia que tú tienes, Michelle, ¿no? ¿Cómo generas sinergias? ¿Cómo generas un nivel de promoción como autoridad local en plena crisis para generar inversiones, sean estas públicas, sean estas privadas? Hoy se requieren en Piura, se requieren en Lambayeques, en las zonas más necesitadas. Hay que poner al día los planes de desarrollo, es lo que hemos hablado con los distritos y con las provincias de la zona, ayudarles inmediatamente, porque es cierto que hay una primera visión, ¿no?, de los daños causados, y hay un listado, como ha dicho el señor de la Flor, cosa que es cierto y es positivo, por lo menos tener eso, que yo reconozco que siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a estar todo el día haciendo diagnósticos, ese es el problema. Entonces creo que hay que reajustar, poner al día los planes de desarrollo con ejes más importantes del plan de cada distrito. Si es un nivel de infraestructura básica, por ejemplo, canalización del agua, que no se ha hecho nada, y eso es lo de siempre, ¿no? Nos llegan las lluvias y de nuevo vamos a estar.
2, servicios básicos más seguros, ¿no? Y 3, ya apoyos técnicos, apoyos psicológicos a la población a través de organizaciones de base. Y ahora, otro factor importante, que es la eliminación del mosquito, bueno, eso del dengue, ¿no? Sería terrible, ¿no? Eso es pensar en las 7 plagas. Sí, porque aquello de que a perro flaco todos son pulgas, que dice el refrán, ¿no? Claro. Si encima de todo eso todavía llega el Zika, llega todo esto, por eso salud es indispensable, ¿no? Que se siga atendiendo bien. Sé que hay un esfuerzo grande, pero yo digo, ¿por qué tienen miedo de coordinar y de dar responsabilidad directa a los gobiernos locales? Quizás por los casos de corrupción que han habido. Pero ya estoy diciendo, o sea, que por favor, yo no estoy separando ese problema existe, es cierto. Y por experiencia también lo vuelvo a repetir, estoy hablando de Huaraz, terremoto de Huaraz, que también estuve de hace muchos años, pero estuve ahí, el terremoto de Pisco, en catástrofes, no solamente en el Perú, ¿no? Pero cuando hay catástrofes, casi siempre hay alguien que se beneficia, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Entonces, bueno, hay que verlo, hay que ver la salud y hay que ver qué tipo de medicamentos, qué tipo de campañas, pero con la población, que no tengan miedo a lograr un nivel de participación directa, de organización de la ciudadanía, con su alcalde, con sus representantes. Ahora, ¿y qué nivel crees tú, Michel, puede jugar la inversión privada? Hoy hay mecanismos que permiten desarrollar proyectos de infraestructura en tiempos más cortos. Por ejemplo, esta generación de obras por impuestos que está dando resultados. Sí. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces se generan posiciones contrarias a que la inversión privada ingrese, pero tú cuando conversamos el otro día contigo, mucho depende de la autoridad local, del nivel de confianza y de la transparencia. Y del plan, del objetivo que tengan. Pero, por ejemplo, uno duda algo cuando se ha anunciado que va a haber en esto de la inversión privada cambios o recompensas o pagos del Estado en terrenos. Han escuchado, ¿no? Claro. Y eso es un poquito peligroso, ¿no? Si no se coordina bien, a ver si, no sé, como he dicho antes, siempre alguien se beneficia de las desgracias ajenas, ¿no? Sobre todo de las catástrofes masivas como las que estamos viviendo. Entonces tampoco va a ser que van a dar el mejor terreno por un tipo de inversión privada. Eso hay que tener mucho cuidado. El otro, yo mantengo que sí, cómo no, bienvenida es la inversión dentro de un plan, dentro de un respeto a una zonificación y dentro también de una visión de la zona que realmente valga la pena. No vas a cambiar toda la realidad, ¿no? Me refiero a realidad económica, sobre todo productiva de una zona, sino al revés, fortalecer siempre esas potencialidades locales, ¿no? Tú eres un ciudadano del mundo y me están escribiendo acá de Tambo Grande, precisamente. Sí. Un saludo para Tambo Grande. Nos están escribiendo que es una zona rural, es una zona agrícola en limonera, parte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que me preguntan acá, me dicen, ¿y cómo tienen que actuar las autoridades, cómo tienen que actuar la población en ese nivel que tú dices, ¿no? De lograr sinergias, entendimientos entre inversión pública y inversión privada para desarrollar una agricultura sostenible ahí? ¿Cómo no? Yo tengo una fórmula que no es una fórmula mágica, sino muy reconocida por todas partes. Uno, el plan, con objetivos claros, ¿no? Y cada objetivo con su sector social organizado. Entonces, si hay una prioridad en el caso de Tambo Grande, ¿no? De fortalecer la agricultura con los propios campesinos, con los propios productores agrícolas, por un lado, por otro lado, el gobierno local y, en tercer lugar, juntos, concertando hacia objetivos básicos comunes. Y a nivel ya concretamente de la zona y de la reconstrucción, que realmente el gobierno nacional apoye estas iniciativas. Yo podría hablar de antes también allá por Aguaitía, cuando estuvieron haciendo la famosa carretera, la comunidad, los ciudadanos decían, no hagan por ahí la carretera porque esta zona se inunda. Bueno, entre brasileños y peruanos que estaban por allá, en el negocio aquel, hicieron la pista. Y lógico, vinieron las lluvias y ¿sabes? Desapareció todo ese tramo de varios kilómetros. Digo que puede ocurrir lo mismo acá. Hagamos caso a la ciudadanía, hagamos caso a las organizaciones de base, en este caso, hagamos caso a los productores agrícolas, a los campesinos, a la Junta de Usuarios de Riego. A la Junta de Usuarios, si tienen ellos la experiencia, ¿por qué te vas a inventar la pólvora? Y eso de verdad es una preocupación, en fin, a través también aquí de RCR, creo que el gobierno central y la comisión
con mucho respeto, lo decimos, y con mucho ánimo, ¿no? Que escuchen también a la comunidad y que escuchen también que hay alternativas que ya se conocen y que es bueno que se prueben sin inventar todos los días, desde los técnicos que están en Lima, que cumplen su papel. Yo no estoy rajando de ellos, ¿no? Cumplen su papel, pero la realidad diaria está en la misma zona, ¿no? Don Michel, hemos hablado de su experiencia como docente de la huelga médica y también como exalcalde de Villa El Salvador, tanto en las inversiones, las reuniones que usted ha tenido con los alcaldes de Piura. Ahora queremos tocar el tema de la próxima visita del Papa que se va a dar el próximo año. ¿Qué experiencias y qué experiencias nos puede usted comentar acerca? Porque recordemos que Juan Pablo II nos visitó en el año 1988 y usted fue quien lo recibió cuando era alcalde de Villa El Salvador, ¿no? Sí, el Papa Juan Pablo vino 2 veces, ¿no? En las 2 estuvimos con él. Tengo anécdotas muy íntimas, aparte de lo que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, el año 85, les puedo recordar, y además así comparándolo luego con lo que va a venir, que tuve, no sé qué decir, el honor, hasta algo más, ¿no? La emoción de entregarle en Villa El Salvador las llaves de la ciudad de Huamanga, porque en Ayacucho la alcaldesa, Leonor Zamora, que luego fue asesinada, le prohibieron, ¿no? Pudo, claro, no le dejaron llegar al Papa. Cuando el Papa saludó, de nuevo tratamos el tema, a todos los alcaldes en aquellos lugares donde iba, ¿no? Y yo se lo di al Papa. El Papa dio una bendición especial para Ayacucho desde Villa El Salvador. Y en la segunda visita, te cuento, José, quizás me conocen un poquito más, me invitaron muy tempranito a la Anunciatura, estaba el Papa, y muy temprano, de tal manera que las emisoras estaban diciendo como entreno que el Papa estaba tomando desayuno con Michel. No era tanto, ¿no? No era tanto, pero sí tuve la alegría de nuevo, ¿no? También la había visto en Roma. Y ahí tuve otra anécdota especial, porque estaban en esa época en el Vaticano prácticamente discutiendo y evaluando todos los libros de Gustavo Gutiérrez. Conocen al padre Gustavo Gutiérrez, claro. Teología de la Liberación, y el Papa me pregunta ¿qué tal? ¿Cómo está Villa El Salvador? ¿Cómo va el trabajo? El Papa, no a mí directamente, y le dije, muy bien, seguimos igual, y le dije de frente, seguimos en la línea de Gustavo Gutiérrez, y le he traído su último libro. Mira, hubo un silencio ahí, te diría de 30 minutos, ¿no? Del cardenal también que le acompañaba, que era el cardenal de Madrid, del nuncio, todo el mundo me miraba así, y el Papa agarró el libro de Gustavo, así, pum, ojeaba, pasaba las hojas, ¿no? Y ya digo, rompe el silencio el Papa y dice que Dios bendiga a Gustavo Gutiérrez, ¿no? Entonces, son esas anécdotas que de verdad he tenido y que, bueno, yo evalúo lo de la visita del Papa Francisco, como todo lo del Vaticano, muy bien. Les quiero recordar a todos que siempre hay una comisión, ¿no?, nacional que prepara la visita del Papa, con el Vaticano, por supuesto, ¿no? Por eso creo que es muy simbólico que el primer contacto va a ser en Madre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el Papa ha redactado y publicado su encíclica sobre el ambiente, todos conocemos, ¿no? Que además la hizo, si ustedes lo han dicho varias veces acá, con muchos expertos de todo el mundo. Primera vez es un Papa como jesuita un poquito especial, ¿no? Entonces no es que lo ha redactado desde el Vaticano, estuvo el propio secretario general de la ONU con él, ¿no? El último secretario general, que ha sido una persona también extraordinaria, Ban Ki-moon, ¿no? Con Ban Ki-moon, extraordinario. Yo creo que como línea, queremos mucho a Javier Pérez de Cuellar, y mira, yo siempre estoy con él, pero el último secretario general tenía una preocupación realmente muy sincera. Bueno, con todo él y muchos expertos de todo el mundo, el Papa trabaja y ha decidido que el primer mensaje que nos va a dar es sobre la naturaleza, sobre el ambiente, y creo que es muy pertinente para el Perú, porque creo que a veces hay todos estos problemas. A mí, no sé, a veces me da cólera conmigo mismo y con los demás, cómo no somos capaces de tener en agenda los principales problemas que tiene el país. Nos estamos preocupando a veces, no sé, por una vedette, por un futbolista, miren las noticias que nos pasan, ¿no? Que son ciertas. Yo no me meto contra los medios, pero por favor levantemos problemas reales que tiene el Perú, como el narcotráfico, como la destrucción de la Amazonía. Yo te digo, hemos estado hace mes y medio en Tarapoto, en el foro panamazónico con 22 países, y eso no salió en Lima, la noticia. Había 5.000 personas en Tarapoto, ¿me entiendes?
de todo el Perú, pero de toda la Amazonía, no digo de los países de 3 o 4, ¿no? De todo lo que llamamos la Amazonía, estaban ahí, no es noticia. Entonces yo saludo que el primer mensaje que nos va a dar el Papa va a ser: ojo, peruanos y peruanas, tienen un país extraordinario, cuiden la naturaleza del Perú. Estoy seguro que ese es el primero. El segundo, como saben, va a ser en Trujillo, ¿no? Que también es por esto que acabamos de hablar, zona que ha sufrido la devastación del fenómeno del Niño, y luego ya en Lima, donde también estaremos todos.